y recordarles algunas cosas que vimos la semana recién pasada. Eh, el Señor Jesucristo dijo, orando al Padre: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, no es un conocimiento meramente intelectual, meramente teórico, sino es un conocimiento experimental. Es un conocimiento del Señor que va más allá de nuestra mente. Es una relación personal, es una relación íntima, vivencial con nuestro Señor y Salvador. Y es algo que el Señor quiere de nosotros. No sé si ustedes se aprendieron aquel versículo que les di de tarea. Veo que no hacen tarea. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice el Señor? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente. ¿En qué tenemos que alabarnos? Dice, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hasta ahí está bien. Entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y qué significa eso? Que nosotros nos podemos refugiar en nuestro Dios, que nosotros al conocerle sabemos que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Y como dice Nahum 1:7, que Él conoce a los que en Él confían. El Señor conoce a los que en Él confían. Entonces, vimos algunas cosas y lo vamos a ver rápidamente en el día de hoy. El tema, ¿por qué nosotros es importante que conozcamos a nuestro Dios? ¿Por qué es importante que cada uno de nosotros le conozca? Porque si conocemos al Señor, nosotros podremos entonces, podremos disfrutar de su presencia, disfrutar de su compañía. El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que nosotros podamos conocer al Padre y al Hijo, que tú y yo disfrutemos de su presencia, disfrutemos de su comunión. Pero decíamos, y este es el versículo que yo les daba de tarea, así ha dicho Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico en su riqueza. Más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiere el Señor de nosotros, que nosotros conozcamos de su misericordia. Aquellos religiosos con los cuales el Señor tuvo que tratar y corregir, y quienes se oponían a nuestro Señor y Salvador, decían conocer al Señor, decían conocer a Dios, pero no conocían de la misericordia, porque misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. No la conocían. Por eso les importaba más su religión, sus tradiciones, que el preocuparse de la necesidad de un hombre, por ejemplo, paralítico sanado de un día de reposo. O cuando el Señor en un día de reposo también sanó a un hombre que tenía la mano seca y que estaba en alerta a ver si el Señor lo sanaría el día de reposo, porque ellos no conocían de la misericordia. ¿Y por qué no conocían de la misericordia? Porque no conocían al Señor. Por lo tanto, tampoco iban a hacer justicia. Estas cosas quiero, dice el Señor. Les sigo dejando el texto de tarea. Y decía Spurgeon, el estudio apropiado para, para el cristiano es la deidad
que es la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. ¿Conocemos nosotros así a Dios? Dios quiere que le conozcamos. Si nosotros le llamamos Padre, tenemos que conocerle, conocer a nuestro Padre, conocer de su naturaleza, de su persona, de sus atributos. Y veíamos por qué era importante conocer a Dios, porque el conocerle nos humilla, porque su conocimiento es lo único en que podemos gloriarnos, como el texto que tenemos, porque el conocimiento de Dios consuela nuestra alma, porque el conocimiento de nuestro Dios también nos otorga paz, nos da paz. Y también decíamos que todas las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas son idolátricas. Las religiones que no conocen al Señor son idolátricas porque, porque adoran a un Dios distinto del que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en que aparecen. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad y la historia de la iglesia lo confirma. Es tan necesario para la iglesia tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia con su adoración y sus normas morales declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia, cualquiera que ésta sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. Necesitamos tener un alto concepto de nuestro Dios, porque eso nos va a dar seguridad. Eso va a hacer que nosotros le vayamos conociendo día tras día. Daniel decía, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero en el día de hoy vamos a ver qué efecto tiene en nuestra vida el conocer a Dios. ¿Por qué para ti y para mí, mi hermano querido y mi hermana querida, conocer a Dios va a tener efectos positivos en nuestra vida? Aquellos que conocen, de verdad conocen a Dios, despliegan gran energía para Dios. Hombres, en la palabra de Dios tenemos hombres y mujeres que desplegaron esas energías para Dios. Ejemplos tenemos. Moisés, que lideró al pueblo de Israel con gran esfuerzo, paciencia y además intercediendo constantemente por ese pueblo que era, que era un pueblo murmurador, que era un pueblo quejumbroso, que vivía quejándose. Y sin embargo, ahí estaba Moisés liderando a este pueblo, intercediendo por ellos, actuando en favor de ellos, desplegando energía, porque él quería que ese pueblo conociera, conociera a su Dios y confiara en su Dios. Josué conquistó esa tierra prometida liderando batalla con fe y con valentía, con fe y con valentía. Y tenemos las palabras de Moisés a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Cada uno de nosotros necesita tener esa valentía, esa energía. ¿Y cuándo la vamos a tener? Cuando nosotros de verdad conocemos al Señor. ¿Saben? Mi primera Biblia, mi primera Biblia yo la tuve cuando me la regaló don Jorge Ábalos y su esposa, la señora Chiche, cuando yo tenía recién 2 meses de creyente, estando ahí en Copiapó, y, y dentro de la Biblia venía una tarjeta con estos textos: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero, ¿saben? Me la regalaron a mí cuando, siendo un creyente recién convertido de 2 meses, me trajeron al servicio militar aquí a Calama. Pero cuando nosotros nos presentamos en Copiapó para venir al servicio militar, nunca nos dijeron que veníamos a Calama. En todo momento nos dijeron ustedes van a Antofagasta. Y nos pintaban Antofagasta como un lugar donde íbamos a conocer la portada, íbamos. Y llegó el día en que teníamos que partir. Llegó el día en que teníamos que partir, nos citaron en el regimiento a las 8 de la mañana, estuvimos todo el día parados, recién a las 6 de la tarde llegaron unos buses que nos traerían y cuando nos subimos al bus, se subió un militar y nos dijo, y recuerdo esas palabras, señores, hoy se acaba su vida de paisa y comienza su vida militar. Y les informo que este bus y estos buses tienen por destino Calama. Algunos lloraban de impotencia, especialmente aquellos que se habían ofrecido para venir a Antofagasta. Y cuando llegamos un día 8 de abril, un frío que nunca habíamos sentido. Llegamos a las 5 de la madrugada, entre 4 y 5 de la madrugada. Nunca había sentido tanto frío en mi vida. Y después el sol, la tierra, yo tenía mis orejas llenas de costra el tiempo que estuve, que gracias al Señor fue un mes, porque había exceso contingente y pude salir y después volver a Copiapó. Pero, pero ¿qué recuerdo? Nu- Mis hermanos, don Jorge Ábalos y Graciela Chiche, me escribieron esta cita. Me regalaron una Biblia y con una tarjeta que decía, esfuérzate y sé valiente. Y después, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y así fue de a poco, fui de a poco conociendo la palabra del Señor. Y de a poco comencé a conocer al Dios que se revela en esta su palabra. Y allí conocí de Moisés, conocí de Josué, cómo Josué con valentía conquistó esa tierra prometida, liderando batallas, equivocándose muchas veces, pero, pero él mostrando valor por Dios. David, cómo David fue y peleó contra aquel gigante, confiando en qué, en su poder. David era un muchacho, pero ¿en qué confió David? En el poder de Dios, en el poder y la fidelidad del Señor. Cuando, cuando el gigante le vio que dijo, se burló de David, ¿cierto? Se burló de David. Pero ¿qué le dice David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él conocía a su Dios, él lo conocía y por eso podía desplegar esa energía para con su Dios. Elías, Elías estando allí en, en el monte Carmelo contra los profetas de Baal, eran muchos los profetas de Baal, unos 400, ¿cierto? Pero Elías los desafía y Elías se burlaba de que ellos oraban a sus dioses falsos. ¿Y qué hacía Elías? Les decían, insistan, tal vez está durmiendo, tal vez Baal está durmiendo y ya vendrá. Pero llegó el momento entonces que Elías hace el sacrificio. ¿Y qué dice Elías? Él pone su confianza en el Señor a quien él conocía. Jehová en cuya presencia estoy, le había dicho al rey Acab.
él podía conocía al Señor. ¿Qué decir de Nehemías? Nehemías, cuando vio las ruinas de la ciudad de Jerusalén y le pesó en gran manera y dijo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo porque era una afrenta, una vergüenza que los muros de la ciudad de Jerusalén estuviesen derribados. ¿Y qué hace? Va donde el rey, a quien él servía, y eleva una oración al Señor, una oración sin palabras. Oré al Dios de los cielos. ¿Y qué dice? Y Jehová me concedió la petición. El Señor le concedió lo que él pedía y se esforzó y, y a pesar de las burlas, del desprecio de los enemigos, los muros fueron reconstruidos. A pesar del desánimo del pueblo también, esos muros fueron reconstruidos. Pero él animó a otros a seguir su ejemplo. ¿Qué decir de Pablo, de Pedro, de mujeres como Débora, aquella jueza y profetisa que animó y dirigió al pueblo en batalla contra Císara? Mujeres, mujeres que conocían al Señor y por eso entonces desplegaron gran energía para, para con su Señor. ¿Qué decir de Esther, que arriesgó su vida ante el rey para interceder por su pueblo? ¿Por qué? Porque a pesar de que en el libro de Esther nunca se menciona a Dios ni el nombre de Dios, pero está presente allí. ¿Qué decir de Priscila, que trabajó junto a su esposo Aquila, enseñando la palabra, apoyando a Pablo en la obra que hacía? Y así usted puede encontrar otros ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que desplegaron gran energía para con Dios. ¿Y por qué? Porque conocían a Dios. Pero también hombres en nuestra propia historia, no solamente aquellos que aparecen en la palabra de Dios, sino hombres y mujeres en la historia que desplegaron gran energía para llevar la palabra de Dios. Lean el libro de los mártires de Fox y allí van a encontrar un montón de ejemplos. Pero aquellos que conocen al Señor también piensan grandes cosas respecto de Dios, grandes cosas de su Dios. ¿Y qué significa que piensan grandes cosas de su Dios? Tenían un concepto elevado de su poder, de su fidelidad, de su grandeza, y por eso los impulsó a vivir con fe y confianza en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos falta eso, verdad? Nos falta energía para trabajar en la obra del Señor. ¿No será que le conocemos tan poco? ¿Será que conocemos muy poco al Señor, que no nos damos el tiempo para trabajar en su obra, para llevar a otros a Cristo, para animar a los desanimados, para enseñar la palabra? Aquellos que conocen al Señor saben que Él es grande, que Él es fiel, que Él es poderoso, y por eso piensan grandes cosas de Él. ¿Qué decir de Abraham? Creyó que Dios podía hacer lo imposible, como darle un hijo en su vejez y resucitar a Isaac si era necesario. Cuando Dios probó a Abraham y le dice, y lo llama un día muy temprano, y le dice que ofrezca a Isaac, su hijo, a Isaac, a quien amas. ¿Y qué hace Abraham? Se levantó muy de mañana, preparó todo para ir al lugar que el Señor le había dicho. ¿Y qué dice? Y va con sus siervos. ¿Y qué le dice a sus siervos?
esperad aquí, y el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y por qué? Porque él confiaba, porque él pensaba grandes cosas respecto del Señor. Nuestro Salvador dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, porque se gozaba en el Señor. ¿Qué decir de José? José, que cuando es llevado como esclavo a Egipto, y cuando Dios manifestó su poder, manifestó su misericordia, su gracia para con él, y cuando finalmente hubo una gran hambre en aquella tierra de Egipto y en el mundo habitado, y José es puesto como gobernador de Egipto porque fue capaz de interpretar los sueños del faraón y también antes del copero y el panadero, y sus hermanos finalmente vienen a él porque, porque había hambre y los reconoció. En lugar de vengarse de sus hermanos, ¿qué les dice? El Señor, Él me envió delante de vosotros para posteridad de vida. Él me envió porque Él pensaba grandes cosas de su Dios. ¿Y qué, y qué otros? Moisés. Moisés confió en que Dios habría de libertar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Otra vez Josué y Caleb. Josué y Caleb, los únicos espías enviados por Moisés a reconocer la tierra que pudieron ver la mano del Señor y pudieron decir, nosotros los comeremos a ellos como langostas, porque Jehová está por nosotros, porque es, Él es Dios grande, Dios fuerte. Ellos vieron la tierra prometida y confiaron en que Dios los haría conquistarla, a pesar de los gigantes. El resto de los espías no conocía a su Dios, pero Josué y Caleb, ellos de verdad conocían quién era su Dios, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios fiel. David, ¿por qué David venció al gigante? Porque creyó que Dios le daría la capacitación para vencerlo, que Dios mismo le daría la victoria. Elías sabía que Dios iba a enviar fuego del cielo. Y así, Daniel, Daniel confió en que el Señor iba a estar con él allí en Babilonia. Y continuó Daniel, dice, y él sabía que Dios tenía poder para librarlo del foso de los leones. Pablo, él sabía y confiaba en que Dios habría más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice en Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Pero mujeres, Sara, finalmente creyó que Dios era fiel para cumplir su promesa y darle un hijo. Ana, Ana que va y ora delante del Señor con lágrimas en sus ojos, sabía que Dios es soberano y poderoso para humillar y exaltar. Lean la oración de Ana ahí en 1 Samuel capítulo 2. Ruth, Ruth, quien escuchó el mensaje del Evangelio, podríamos decir, por boca de Noemí. Noemí le habló del Dios de Israel, pero Noemí estaba tan apesadumbrada que no quería que ni siquiera le llamaran Noemí, sino no que le llamaran Mara, porque estaba en gran amargura. Sin embargo, la palabra de Dios había sido predicada a Ruth, y que cuando, cuando Noemí le dice a sus nueras que se regresen a su tierra,
que dice Ruth, no me ruegues que te deje mi aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y ese Dios no le falló. Ese Dios al que ella llegó a refugiarse, le dio aquello que ella necesitaba. Le dio descendencia, y es una de las mujeres que está en la genealogía de nuestro Señor y Salvador. Esther confió que Dios usaría su posición para liberar a su pueblo. Aunque no se menciona, como dije, el nombre de Dios en todo el libro de Esther, está implícito su poder, su nombre, su deidad. María, la madre de nuestro Señor y Salvador, reconoció la grandeza del Señor en su cántico, el Magnificat, allí en Lucas capítulo 1. María Magdalena, aquella mujer de la cual el Señor quitó 7 espíritus, creía en el poder del Señor y en su resurrección y proclamó, fue la primera que proclamó la noticia de que el Señor había resucitado a los discípulos. Y en aquel tiempo que una mujer diera testimonio, el testimonio de una mujer no valía mucho en la sociedad en que ellos vivían. Pero ahí Dios nos demuestra que la palabra que tenemos, que la Biblia es la palabra de Dios, porque porque reconoce el valor también de la mujer. Lo que la sociedad no hacía, el Señor sí lo hacía. Pero no solamente uno que conoce al Señor despliega gran energía, piensa cosas grandes de Dios, sino también evidencian, demuestran gran denuedo, gran valor para actuar por el Señor. Y otra vez, Josué, que guiaba al pueblo con valentía, confiando en la presencia del Señor. David, con denuedo, con valentía, enfrentó al gigante. Elías enfrentó a aquellos profetas a Acab y a los profetas de Baal. Daniel, a pesar del edicto de muerte, no tuvo temor de ser echado al foso de los leones. Sus amigos, llamados por el rey Sadrach, Mesach y Abednego, pero eran, eran Ananías, Misael y Azarías, que rehusaron adorar la estatua de Nabucodonosor enfrentando el horno de fuego. ¿Y por qué actuaron con valentía? Porque ellos conocían a su Dios y se esforzaron, actuaron valientemente porque sabían que el Señor estaba con ellos. Y quisiera leer especialmente de estos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos dicen una tremenda verdad cuando le dijeron que iban a ser echados al horno de fuego. Leamos por favor en Daniel capítulo 3, versículo 14. El verso 13 primero dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego cuando se enteró que ellos no iban, que ellos no estaban dispuestos a arrodillarse delante de su estatua. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Esa era la pregunta de Nabucodonosor, una pregunta intimidante.
¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Para cualquiera que no conocía al Señor era intimidante, pero no así para a estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. Ellos le conocían. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si el Señor tiene otros planes para nosotros, si el Señor quiere que dejemos este mundo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y ya conocemos el final. Ya conocemos el final de la historia. El Dios que ellos conocían y en quien confiaban, Él los libró. Y dice el verso 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio de hombres que conocían a su Dios! Por eso actuaron con el valor que actuaron, porque sabían que su Dios les iba a responder. Mujeres también. Débora, otra vez, que se levantó como profetisa y juez en tiempos de crisis y lideró la batalla contra Císara y contra su ejército. Jael, que mató a Císara con valentía para librar a Israel en aquel mismo tiempo. Y Jael también se dice que era bienaventurada, que era bendita entre las mujeres. No solamente de María se dice eso, también se dice de Jael. Léalo allí en el libro de los jueces, en el capítulo 4. Perdón, bien digo, léalo ahí, en el libro de los jueces, cómo se habla de Jael como una mujer bendita. Esther, que arriesgó su vida por su pueblo. Ellos actuaron con denuedo, con valor. Y María Magdalena y aquellas mujeres que fueron a ver el sepulcro de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque le conocían. Pero no solamente aquellos que conocen al Señor despliegan gran energía, piensan grandes cosas, eh, evidencian gran valor, sino también manifiestan gran contentamiento en el Señor. ¿Y cuánto nos falta a nosotros tener ese contentamiento? Contentamiento por el Señor, es decir, satisfacción, gozo, descansar en su voluntad, descansar en que Él ha de proveer para nuestras necesidades, descansar en que su presencia se va a manifestar con nosotros independiente de las circunstancias que podamos pasar.
Porque muchas veces confiamos en el Señor cuando las circunstancias no son favorables. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias que nos rodean son desfavorables? ¿Tenemos gozo en el Señor? Abraham vivió como extranjero en tiendas, confiando plenamente en las promesas de Dios. José aceptó con gozo la situación que él vivió en Egipto, entendiendo que era parte del plan soberano de Dios para con su vida. Él no vivió con amargura allí en Egipto. Él no decía, ¿por qué mis hermanos me vendieron? Si hubiera tenido esta... No, él confió en que la mano del Señor estaba con él a pesar de las circunstancias adversas que él enfrentaba. ¿Qué decir de David que en los salmos manifiesta su contentamiento, su gozo con el Señor? Él hablaba del Señor como su pastor y la porción de su herencia. ¿Y qué podía decir en el Salmo 16? Que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso podía decir David. Daniel también mostró satisfecho con la voluntad de Dios al aceptar el destino en Babilonia y permanecer fiel ahí en Babilonia sin quejarse. Nunca vemos una queja de Daniel en todo el libro. Pablo podía decir que él aprendió a estar contento, a contentarse cualquiera fuera su situación, ya sea que tuviese abundancia o escasez. Ruth encontró contentamiento sirviendo a Noemí, confiando en el Dios de Israel sin buscar su propio beneficio primero. Ana, la madre de Samuel, que tras años de esterilidad halló contentamiento y entregó a su hijo a Dios en adoración. Lo ofreció al Señor y cumplió con su palabra. María, la madre del Señor, aceptó con gozo, con humildad, el- su papel en el plan de Dios. ¿Y cómo se llama a sí mismo? La sierva del Señor. ¿Qué decir de aquella viuda pobre de la cual el Señor habló en Marcos capítulo 12, que dio todo lo que tenía con un corazón gozoso, satisfecho, aunque fueran solo dos pequeñas monedas? Pero ella dio todo cuanto tenía. ¿Y por qué? Porque ella tenía gran contentamiento en el Señor. Priscila, que junto con su esposo, sin quejarse de los riesgos o cambios de lugar, hallando su contentamiento en la obra del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Tú despliegas energía para el Señor? ¿Estás constantemente actuando en la obra de Dios o vives quejándote? ¿Qué es el Señor para ti? ¿Piensas grandes cosas del Señor? ¿Tienes valor para hablar a otros de nuestro Dios? ¿Estás contento? ¿Estás gozoso? Gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tienes gozo permanente? ¿O eres un creyente que vive con amargura, con resentimiento, quejándose de todo y por todo? Cuando, cuando se te necesita en la obra del Señor, ¿estás allí o siempre hay alguna excusa? Cada uno tiene que preguntarse.
El pueblo que conoce a su Dios, decía Daniel, se esforzará y actuará. Y Daniel lo evidenció en su vida. Estos son algunos de los efectos que tiene el que conozcamos a Dios. La pregunta es, ¿tú le conoces? ¿Y otros evidencian que tú conoces al Señor? ¿Sabes? Yo siempre digo esto, ser creyente en la asamblea, en medio de los creyentes, es súper fácil. En la asamblea todos sonreímos, todos nos saludamos. En la asamblea todos somos buenos creyentes. Pero en el trabajo, ¿das buen testimonio del Señor? En tu casa, ¿eres la misma persona amable que eres en la asamblea? ¿Eres la misma persona sonriente que eres en la asamblea? Aquellos que conocen al Señor tienen que evidenciar estas cosas en su vida. Tienen que desplegar energía para con su Dios. Tienen que pensar grandes cosas de su Dios. No es un diosito, como dicen algunos, es nuestro Dios todopoderoso. Y Él nos va a dar valor, el valor que no tenemos muchas veces, viene de Él. Y podemos contentarnos, gozarnos con el Señor. Como decía Esdras cuando animaba al pueblo en el libro de Nehemías, cuando el pueblo lloraba después de darse cuenta que habían, no habían hecho lo que Dios pedía que hicieran y se habían olvidado de las fiestas del Señor y lloraban porque no estaban haciendo la voluntad del Señor, que le dicen Esdras y Nehemías, animan al pueblo a no estar así, no estar tristes ni amargados, sino a gozarse en el Señor, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Tenemos que aprender a tener gozo en el Señor. Esos son algunos de los efectos que tiene que si nosotros conocemos al Señor, deberían evidenciarte estas cosas, debieran ser evidentes en nuestra vida. Si no, si alguna nos falta, es que tal vez no conocemos al Señor. Le conocemos de nombre. Como decía Job, de oídas te había oído. De oídas, había escuchado, pero debemos conocerle. Sigamos. ¿Quién es el Dios que nosotros tenemos que conocer? Y vamos a hablar entonces ahora, y vamos a seguir la próxima reunión también, porque ahora va a ser una breve introducción de la naturaleza y los atributos de nuestro Dios. Según la Confesión de Fe de Westminster, que es citada por Charles Hodge en su Teología Sistemática, ¿quién es el Dios que se nos revela en su palabra? Dios es un espíritu. Dios es espíritu. Lo dijo el Señor. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es infinito. Dios no está limitado como nosotros. Es eterno e inmutable. Dios no cambia en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, bondad y verdad. Ese es nuestro Dios. Así que, ¿ese es el Dios que tú conoces? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, inmutable en sabiduría, en poder, en santidad, justicia, bondad y verdad. Y Dios se revela a través de sus nombres. ¿Y cuáles son los nombres de Dios? Él, Eloja,
Elohim. Este es el nombre general que significa Dios y que deriva de un término cuyo significado es poder, preeminencia. Ese es nuestro Dios. Dios es poderoso. Él tiene para que en todo, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, en todo nuestro Señor tenga la preeminencia, el primado, el primer lugar. Ese es el Dios que tú y yo necesitamos conocer. Pero Dios mediante, vamos a ver esto la próxima semana para ver los nombres de Dios, cómo el Señor se manifiesta para con nosotros y el Señor desea que tú y yo lo conozcamos, porque la medida que le conozcamos, eso se va a evidenciar también en nuestras vidas y se va a evidenciar en favor de otros que aún no conocen al Señor. Hubo hombres, y recuerdo haber leído la historia de Jorge Miller de Bristol, cómo ese hombre un día pensó, el Dios que se manifestó a Abraham, ¿actuará en el día de hoy de la misma forma que lo hizo con Abraham? Y por fe, él llegó a construir un tremendo orfanatorio y después crecieron otros, pero él confió en ese Dios. Él tuvo contentamiento en el Señor. Él tuvo confianza en su Señor. Y así, recuerdo, por ejemplo, cuando leía que en una oportunidad estaban dando gracias por el desayuno y no tenían nada. No tenían nada, pero él estaba dando gracias confiando que el Señor habría de responder. Terminan de dar gracias y golpean a la puerta del orfanatorio y les dicen, la panadería se está quemando, vayan a buscar el pan. Y les traen y van y traen pan. Y así hay hartas evidencias como hombres y mujeres confiaron en el Señor y demostraron que le conocían. ¿Le conocemos nosotros? Necesitamos conocerle. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Ciertamente cada uno de nosotros necesita conocerte, necesita tener una experiencia vívida, una experiencia diaria de tener comunión íntima contigo, de conocerte, de experimentar tu presencia día tras día. Necesitamos, Padre, conocerte cada día para que nuestras vidas evidencien valor, evidencien gozo, evidencien que en realidad conocemos al Dios que se manifiesta en las páginas de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, nuestro Dios, a conocerte. Ayúdanos a valorar tu palabra. Ayúdanos, nuestro Dios, a desplegar energía en las cosas tuyas, a mostrar valor, coraje para hablar a otros, a tener contentamiento en nuestra vida cotidiana. Te pedimos estas cosas, te damos gracias por todo cuanto nos das. Gracias por tus muchas bondades y misericordias. Agradecemos todo lo que de tu mano recibimos y rogamos tu compañía, tu bendición y ayuda en cada día en nuestra vida. Bendice la asamblea allí en Conchalí. Bendice a cada uno de los hermanos. Te damos muchas gracias y nos encomendamos a ti, agradecidos por todo lo que nos das, en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo.
Amén.